Bienvenidos a Ecos del Más Allá. Esta noche les traigo relatos que han pasado de boca en boca, historias que pretenden ser tan reales como el mundo en el que vivimos, aunque a veces, lo que más tememos, no es de este mundo. Prepárense para conocer el lado oscuro de México, donde la realidad y la pesadilla se encuentran. El hombre del sombrero. Comenzamos con la historia de Carla, una joven que vivía en una pequeña comunidad en el estado de Oaxaca. Carla había escuchado desde niña sobre el hombre del sombrero, una figura oscura que aparece en las noches de luna llena. Nadie sabía quién era o qué quería, pero todos los que lo habían visto aseguraban que no era humano. Una noche, Carla decidió desafiar la leyenda y salió sola por los caminos rurales. Llevaba una linterna y un amuleto que su abuela le había dado, diciendo que la protegería. El aire estaba frío y todo estaba en silencio, excepto por el crujir de las hojas bajo sus pies. De repente, Carla sintió una presencia detrás de ella. Volteó y vio una silueta alta, delgada, con un sombrero de ala ancha que cubría su rostro. Sus ojos parecían dos pozos oscuros que la miraban fijamente. Carla intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El hombre se acercó lentamente, sus pasos resonaban en la quietud de la noche. Cuando estaba a solo 1 metro de ella, extendió una mano pálida hacia su cuello. Carla cerró los ojos, rezando en silencio. De repente, sintió una ráfaga de viento, y cuando abrió los ojos, el hombre había desaparecido. Carla corrió de vuelta a su casa, temblando. Al día siguiente, su abuela la encontró en su habitación, con marcas de dedos alrededor de su cuello, como si alguien la hubiera intentado ahorcar. Desde entonces, nadie volvió a hablar del hombre del sombrero, pero cada luna llena, Carla escuchaba sus pasos afuera de su ventana. El llanto en la sierra. Nuestro siguiente relato nos lleva a las sierras de Guerrero, donde un grupo de amigos decidió pasar un fin de semana acampando. La sierra era un lugar hermoso durante el día, pero cuando la noche caía, se transformaba en un lugar lleno de sombras y susurros. La primera noche, alrededor de la fogata, uno de los amigos, Pedro, contó la leyenda de La Llorona de la Sierra, una mujer que había perdido a su hijo en las montañas y cuyo espíritu vagaba por los caminos buscando venganza. Al principio, todos se rieron, pero cuando la luna se ocultó detrás de las nubes, el ambiente cambió. El aire se enfrió y un silencio sepulcral los envolvió. De repente, escucharon un llanto lejano, un lamento que parecía venir de las profundidades de la sierra. Nadie quería admitirlo, pero todos sintieron el mismo escalofrío recorriéndoles la espalda. El llanto se acercaba cada vez más. Pedro, tratando de mantener la calma, sugirió que entraran en la tienda de campaña, pero antes de que pudieran moverse, una figura apareció entre los árboles. Era una mujer con un vestido blanco desgarrado, el rostro cubierto por su cabello, y sus manos se extendían hacia ellos. Sus gritos eran desgarradores, llenos de dolor y desesperación. Los amigos corrieron en diferentes direcciones, cada uno pensando que ese era su final. A la mañana siguiente, se encontraron en el pueblo cercano, exhaustos y llenos de arañazos, pero vivos. Nunca hablaron de lo que vieron, pero sabían que la leyenda de La Llorona de la Sierra no era solo un cuento para asustar a los niños. La niña de la escuela abandonada. La siguiente historia proviene de una pequeña ciudad en Veracruz, donde una vieja escuela había estado cerrada por más de 30 años. Se decía que la escuela estaba maldita, que una tragedia había ocurrido allí, pero nadie sabía exactamente qué había pasado. Roberto, un vigilante nocturno, fue contratado para cuidar la propiedad cuando el gobierno local decidió renovarla. Desde el primer día, Roberto sintió que algo no estaba bien. Había un frío inexplicable en los pasillos y siempre tenía la sensación de que alguien lo estaba observando. Una noche, mientras hacía su ronda habitual, escuchó risas de niños viniendo de uno de los salones. Extrañado, decidió investigar. Al llegar al salón, encontró un pupitre arrinconado, cubierto de polvo, pero lo más perturbador fue ver una pequeña muñeca rota sobre el escritorio. De repente, las luces parpadearon y las risas se convirtieron en llantos.
Al girarse, vio a una niña de cabello largo y oscuro, con un vestido blanco manchado de sangre, parada en la puerta. La niña levantó la vista y, con una voz apenas audible, dijo: ¿Me ayudas a encontrar a mi mamá? Roberto quedó paralizado por el miedo. La niña avanzó hacia él, pero antes de que pudiera tocarlo, se desvaneció en el aire. Al día siguiente, Roberto renunció a su trabajo. Nadie más volvió a trabajar en la escuela y las renovaciones nunca se completaron. La escuela sigue abandonada y la leyenda de la niña que busca a su madre persiste. La carretera de las almas perdidas. La historia nos lleva a una carretera solitaria en el estado de Chihuahua, un lugar conocido entre los camioneros como la carretera de las almas perdidas. Durante años, se han reportado numerosos accidentes extraños en esa carretera, muchos de los cuales involucran la aparición de fantasmas. José, un experimentado camionero, se encontraba haciendo su ruta habitual cuando, en medio de la noche, vio a una mujer parada en la orilla de la carretera. Pensando que necesitaba ayuda, detuvo el camión y bajó para ofrecerle asistencia. La mujer, vestida de negro, con un velo cubriéndole el rostro, no dijo una palabra. Simplemente señaló hacia el interior del camión. José, confundido pero compasivo, abrió la puerta para que subiera. Sin embargo, cuando se giró para ayudarla, la mujer había desaparecido. Sacudido, José subió al camión y continuó su camino, pero el vehículo comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el motor se detuvo de golpe. En ese momento, José sintió una presencia en la cabina y al mirar por el espejo retrovisor, vio el rostro de la mujer reflejado, sonriendo de manera siniestra. Sin pensarlo, José saltó del camión y corrió por la carretera. Más tarde, fue encontrado por otro conductor, en estado de shock, balbuceando incoherencias sobre una mujer fantasma. Nunca volvió a conducir por esa carretera y desde entonces, los camioneros evitan ese tramo a toda costa, temerosos de encontrarse con las almas perdidas que rondan por allí. El encanto del pueblo fantasma. En las profundidades de la Huasteca Potosina, existe un pequeño pueblo llamado San Isidro. Abandonado hace décadas, San Isidro quedó congelado en el tiempo después de que todos sus habitantes desaparecieron misteriosamente en una sola noche. Cuenta la leyenda que un viajero, buscando atajos en su camino, encontró este pueblo desierto. Al caer la noche, decidió quedarse en una de las casas abandonadas. Sin embargo, a medianoche, fue despertado por el sonido de risas, música y el murmullo de una fiesta. Curioso, salió a la calle y vio a todo el pueblo iluminado por velas, con gente caminando y celebrando. Pero había algo extraño. Todos los rostros estaban cubiertos por máscaras blancas y nadie respondía a sus saludos. Sintió un escalofrío y decidió regresar a la casa, pero al entrar, las puertas se cerraron de golpe. Al girarse, vio que una de las figuras enmascaradas estaba dentro, observándolo en silencio. El viajero intentó huir, pero la figura avanzó hacia él, extendiendo una mano. Al tocarlo, todo se desvaneció y él fue encontrado al día siguiente, temblando en medio de la plaza del pueblo, con la piel pálida y los ojos llenos de terror. Nunca volvió a hablar, pero todos sabían que San Isidro había reclamado una nueva alma para su eterna fiesta. El espíritu del Nahual. En un pequeño pueblo de Chiapas, las historias sobre nahuales son comunes, pero ninguna tan aterradora como la que vivió don Emilio, un agricultor que juraba haber tenido un encuentro con uno. Don Emilio, acostumbrado a trabajar en sus campos hasta altas horas de la noche, empezó a notar que algo estaba devorando sus cultivos. Decidido a cazar al animal responsable, se quedó vigilando armado con su machete. Pasada la medianoche, vio moverse entre los matorrales una figura grande y oscura. Cuando se acercó, descubrió a un hombre cubierto de pieles, con ojos brillantes y garras en lugar de manos. Don Emilio intentó atacarlo, pero el ser se transformó en un enorme jaguar que lo lanzó al suelo con un solo zarpazo. Aterrorizado, Emilio rezó con todas sus fuerzas, y el jaguar, gruñendo, se retiró lentamente hacia la oscuridad, volviendo a tomar la forma de un hombre antes de desaparecer por completo. Al día siguiente, don Emilio fue encontrado inconsciente en su campo.
Sobrevivió, pero las marcas en su cuerpo y el terror en sus ojos eran prueba de que lo que había enfrentado no era de este mundo. Desde entonces, nadie en el pueblo se atrevió a trabajar en los campos después del anochecer. Las voces del Cañón del Sumidero. El Cañón del Sumidero, en Chiapas, es famoso por su belleza natural, pero también por sus historias de terror. Los guías locales cuentan que hay zonas en el cañón donde el aire se vuelve pesado y se escuchan voces susurrando, llamando por tu nombre. Una turista, Ana, decidió explorar el cañón sola, a pesar de las advertencias. Mientras remaba en su kayak, comenzó a escuchar una melodía suave, casi hipnótica, que venía de las paredes del cañón. Al detenerse, vio a una mujer vestida de blanco, de pie en la orilla. Sin pensarlo, Ana se dirigió hacia ella. Cuando estaba cerca, la mujer giró su cabeza, revelando un rostro demacrado, con ojos negros vacíos. Ana intentó remar de regreso, pero sintió que algo la sujetaba desde el agua. La mujer comenzó a cantar, y Ana sintió que sus fuerzas la abandonaban. Por suerte, un guía local la encontró a tiempo y la llevó a la seguridad de su bote. Ana estaba pálida, en estado de shock, y nunca pudo recordar cómo había llegado a esa parte del cañón. Pero el guía sabía la verdad, había tenido un encuentro con uno de los espíritus del cañón que intentan arrastrar a los vivos hacia su mundo oscuro. El espejo maldito de la hacienda. En una antigua hacienda en los alrededores de Mérida, Yucatán, se encuentra un espejo del siglo XIX que, según los locales, está maldito. Se dice que el espejo pertenecía a la esposa del hacendado, quien murió en extrañas circunstancias poco después de que el espejo fuera instalado en su dormitorio. Los rumores indican que aquellos que se atreven a mirar fijamente en el espejo por más de unos segundos, ven reflejado no solo su propio rostro, sino también el de la esposa del hacendado, mirándolos desde el otro lado, con una expresión de profundo dolor y rabia. Una pareja de turistas, fascinados por la historia, decidió desafiar la leyenda. Durante su estancia en la hacienda, la mujer se acercó al espejo mientras su esposo la grababa. Al principio, todo parecía normal, pero de repente, la mujer comenzó a gritar, afirmando que algo la había tocado desde dentro del espejo. Cuando el esposo revisó la grabación, se sorprendió al ver una figura femenina oscura parada detrás de su esposa, con sus manos apoyadas en sus hombros. No terminaron su estadía en la hacienda, y el espejo sigue ahí, esperando a su próxima víctima. El Puente del Diablo. En el estado de Guanajuato, existe un puente que se conoce como el Puente del Diablo. La leyenda cuenta que fue construido en una sola noche por el mismo diablo, a cambio del alma de la primera persona que lo cruzara. Con el tiempo, el puente se convirtió en un lugar de paso común, pero aquellos que cruzaban durante la noche reportaban sentir una presencia, como si algo los estuviera vigilando. Algunos incluso dijeron escuchar pasos detrás de ellos, pero al voltearse, no había nadie. Una noche, un joven, después de una fiesta, decidió cruzar el puente solo. Al llegar a la mitad, escuchó un susurro que lo llamaba por su nombre. Aterrorizado, comenzó a correr, pero sintió una mano fría agarrando su tobillo. Cayó al suelo y vio una sombra enorme y alargada que se acercaba lentamente. El joven, rezando y llorando, logró liberarse y corrió hasta su casa. Nunca volvió a cruzar el puente, y desde entonces, las historias sobre encuentros con el diablo en ese lugar se han vuelto más frecuentes. La advertencia sigue siendo clara: si tienes que cruzar el puente del diablo, nunca lo hagas solo, y mucho menos de noche. Estas han sido solo algunas de las historias que recorren las noches oscuras de México, historias que quizás nunca sabremos si fueron reales o simples leyendas. Pero recuerda, cuando camines solo en la oscuridad o viajes por caminos desiertos, puede que no estés tan solo como crees. Gracias por acompañarnos en Ecos del Más Allá. No olvides suscribirte para más relatos que te pondrán los pelos de punta. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver.